¿Cómo se ve o cómo realmente se trabaja el National Electric Code o el NEC o el NFPA 70, es lo mismo, con respecto a las protecciones eléctricas? ¿Está bien? Eh, Mi nombre es César Martínez, soy Sport Manager de la compañía International y bueno, llevo trabajando en el tema de protección alrededor de 21 años aproximadamente. Desde el año 2002 trabajo en este asunto. Es un placer trabajar con RQL, por cierto, muy profesionales y además, por supuesto, con ITEC Pro acá en Costa Rica. Y algo interesante antes de pasar a otros temas es que, bueno, Citel es una compañía que siempre apoya a sus clientes, nunca le da la espalda, permite trabajos sistemáticos, continuados. Es una compañía fundada en 1937. Somos solamente especialistas en supresores. Sí, es una compañía fabricante de supresores contra sobretensiones. eh, en cualquier tipo de aplicación en el mercado actual. Además de ello, Citel es una de las pocas compañías en las cuales todos sus componentes son genuinos. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que fabricamos es nuestro. Si no le compramos nada a nadie, y verdaderamente hay un desarrollo a nivel mundial bastante grande. Faltó decirle que esta compañía es de origen francés. Llegó a Estados Unidos en 1985 como primera, digamos, sucursal. Ya en estos momentos es uno de los puntos de fabricación, así como lo es también, eh, digamos, Reims, lo que es en Francia. Tenemos 3 puntos de fabricación y laboratorios, lo que es Miami, Francia y Shanghai. Tenemos 3 puntos de fabricación y 3 puntos de... Oh, se ve el mouse cuando lo pongo aquí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Sí, tenemos Miami, tenemos Reims. Reims es la capital de Champaña, la provincia de Champaña en Francia. Y tenemos en Shanghai una fabricación que fueron alrededor de 4 fábricas que existían en Francia y fueron movidas a este punto que ven acá. Esta es la fábrica vieja de Shanghai. Aquí tenemos Citel en, en Estados Unidos. Esto es Alemania y esto es el edificio de Citel en este momento en París, en headquarters como tal. Bien, tenemos un portafolio completo de soluciones donde evidentemente cuando entramos en una instalación siempre vemos yo siempre digo la palabra, un Frankenstein porque los usuarios evidentemente no instalan toda la tecnología al mismo tiempo o si lo hacen, no consideran utilizar la protección del mismo fabricante o el fabricante o el suministrador que pueda llevarle a ustedes las protecciones no tiene una gama completa de propuestas de supresor a la hora de hacer un diseño. Por tanto, trabajar con CITEL le va a permitir la garantía, le va a permitir, además de eso, una estabilidad de equipamiento y una aplicación en su totalidad para cada uno de, digamos, sus equipos a proteger. Además, cuenta con laboratorio I+D de altas corrientes. No sé si todos están relacionados directamente o conocen en todo lo que se refiere a supresores, pero tenemos alrededor de, en este momento, cuatro, cuatro formas de onda, para decirlo en forma general. Tenemos 2 formas de onda fundamentalmente para de corriente, disculpen, en lo que es 10350, para lo que es estándar IEC o internacional, y tenemos la 8 en 20, que es también una onda de corriente, eh, tanto para UL como para IEC. Estas ondas de corriente es la forma que se prueban los supresores en el laboratorio. Es decir, simulamos una sobretensión, sobrecorriente o una energía que va a llegar a nuestro equipamiento y evidentemente debemos derivar de forma segura esa sobretensión a tierra, dejando un voltaje de protección a la salida inferior al voltaje de inmunidad del equipamiento. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo logro eso? ¿De qué manera yo llego a esa conclusión? ¿Qué tipo de supresor voy a instalar? ¿Dónde lo instalo? Vamos a ver si nos da tiempo en el día de hoy, pero trataremos de llegar a ese punto. Bien, además de ello, somos líder en estándar, ya que Citel representa no solamente un punto grande de fabricación a nivel mundial, sino que además Citel es una compañía eh, que escribe los estándares dentro de Google en Estados Unidos e IEC, disculpen,
y además en la IEC. Es decir, en este momento estamos representados en IEC, en NIMA, por supuesto, en Estados Unidos, o en NEMA. Estamos representados, tenemos el sexto lugar a nivel nacional con respecto a la parte de protecciones y paneles eléctricos. Cuando digo a nivel nacional me refiero a Estados Unidos. Quiere decir, evidentemente hay una representación bastante fuerte. Nos quedaba por decir que hasta hasta este año, hay un señor que se llama Alan Rousseau. Yo lo conocí en el año 2002, no, disculpe, en 2006. Ya era el presidente del Comité Electrotécnico Internacional para el tema de supervisores y presidente del subcomité 3181 T81A, dedicado a lo que es Lightning Protection o LPS o sistema para radios. Y evidentemente este señor ya dejó de trabajar en esta parte y acaba de asumir esa posición el ingeniero de desarrollo de CITEL, Vincent Crevenat. Sí, es decir, ha trabajado con nosotros durante bastante años y dentro del comité electrotécnico también y ha tenido un desarrollo bastante marcado. Algunas de las gamas que ustedes pueden ver acá, a ver si pueden pausa, caminar hacia cómo salió ahorita. No sé cómo salió. Bien, algunas de las gamas que ustedes pueden ver, a la izquierda vemos todo lo que es supresores de contrasobretensiones en corriente alterna. En el centro, como nosotros ahí. No sé ni cómo pasó por el 6. No, no se preocupen. En el centro tenemos supresores dedicados a la protección para sistemas fotovoltaicos, datos, internet, iluminación, coaxiales. Eh, Se me quedó decir que, bueno, somos fabricantes de descargadores a gas y somos el segundo fabricante más grande a nivel mundial de descargadores a gas en estos momentos a nivel internacional y algunos de los estándares con los cuales cumplimos. Si estamos hablando de IEC, Comunidad Europea, lo que es el certificado alemán, la UEL, por supuesto, el quema que se ha convertido en este momento en el pilar fundamental en cada una de las pruebas internacionales, junto con el TUV, dedicado a lo que es la IEC y entre otros más. Es decir, tenemos muchísimas certificaciones en las cuales podemos indagar. Yo quería tocar algunos términos importantes antes de seguir y entrar en el National Electric Code, que ¿qué son las sobretensiones? ¿Qué significa? ¿De dónde vienen? ¿Está bien? Es un evento causado por la naturaleza o por el hombre. Y usted dice, bueno, ¿y por qué el hombre crea sobretensiones? Evidentemente, por la naturaleza, cuando hay descargas atmosféricas, lo cual provoca inducciones electromagnéticas en cada uno del cableado o impacto directo que pueda aparecer en la instalación, provocando daños severos. Si los daños más fuertes son por descargas atmosféricas, sin embargo, representan el 20% de las probabilidades de daños anuales. ¿Está claro? Ustedes tienen aquí en Costa Rica muchas felicidades, por eso tienen la ISALA, un sistema de detección de descarga atmosférica muy bueno, el mismo que usamos en Estados Unidos. Bien, y usted se pregunta, bueno, ¿y el hombre cómo lo crea? Por la conexión y desconexiones de carga. ¿Está claro? Sí, a la vez que usted abre o cierra un circuito o dispara vamos a decir, un drop-out o un breaker de alta capacidad en una instalación, evidentemente va a haber una ramificación de una sobretensión o una sobrecorriente dentro del circuito eléctrico de la instalación o instalaciones adyacentes. ¿Está claro? Rápido para que podamos entender lo que quiero decir es que tenemos dos industrias, una del agua, ¿cómo se llama las botellas de agua? Una botella de agua y otra, por ejemplo, que haga cárnicos. Las dos están integradas con PLC, con sistemas de control y demás. La del sistema de agua se dispara el breaker principal de la instalación por un cortocircuito o por cualquier tipo de daño que haya tenido, por cualquier razón. Evidentemente, el neighbor o digamos, el que está a su lado en el mismo ramal va a ver una sobretensión que puede dañar, evidentemente, su equipamiento. Si no tenemos predefinido estos asuntos, si no tenemos definido dónde vamos a poner los protectores, si no tenemos definido cómo lo vamos a seleccionar y si realmente comprendemos que lo necesitamos, estamos en un gran riesgo. ¿Está bien? Por tanto, estas serían algunas de las causas. Los tipos de rayos siempre está conducido el inductivo, pero quería decirle algo más. Cuando hacemos este análisis, hoy es simplemente tocarlo para que ustedes lo conozcan, pero aquí tenemos
4 tipos de escenarios. ¿Está claro? Sí, impacto directo, impacto cercano, impacto sobre el sistema de energía eléctrica o por acoplamiento magnético. Son 4 escenarios que se dedican o se preparan para realizar el estudio de análisis de riesgo. Disculpen. Por tanto, evidentemente, hay la necesidad de hacer ese análisis para determinar la probabilidad de impacto que tenga mi área. Y a partir de ahí usted dice, bueno, yo estoy en un área donde tengo una gran probabilidad de descarga atmosférica. Yo estoy en un área donde evidentemente hay un cálculo de la densidad de descargas en el año y a partir de ahí usted empieza a hacer su valoración. 2 cosas fundamentales que quiero que tengan en cuenta. Una, hoy estamos en la era en el siglo, en la era de los ceros y unos. Se acabaron los equipos electromecánicos prácticamente. Si ya cualquier tipo de motor está controlado, ¿por qué? Por un arrancador suave o por un VFD o un variador de frecuencia. ¿Está claro? O por un PLC. Es decir, todos combinados controlan no solamente un motor, sino un proceso de producción completo. Y ese proceso de producción determina la capacidad de la industria de generar riqueza, la capacidad de la industria de crecer. Y evidentemente, estos equipos tienen, digamos, una sensibilidad muy alta. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos, en la era de ceros y uno, evidentemente son mucho más eficientes, pero son mucho más sensibles. Y al no tener un análisis correcto, un dimensionamiento correcto de su protección, evidentemente vamos a disminuir su tiempo de vida útil. Evidentemente vamos a ir haciéndole daño al equipamiento, provocando un fallo en la rigidez dieléctrica del componente o vamos a decir, los semiconductores fundamentalmente y provocando cada uno de los daños. Otra de las amenazas es el TOV o el sobrevoltaje temporario. ¿Qué significa eso? Significa que en el tema de supresores es un dispositivo dedicado fundamentalmente a eh, derivar de forma segura a tierra sobre tensiones transitorias por debajo de un microsegundo. Cuando tengamos sobre tensiones permanentes o de corta duración, por encima de un microsegundo, evidentemente tenemos la probabilidad de que haya un disparo o que pueda irse el fusible del supresor, porque no está diseñado para eso, solamente para alta energía. ¿Está bien? Ojo, en el caso de Citel, tenemos la gran posibilidad en la cual tenemos en cada uno de nuestros equipos, tenemos en su interior TMOV, Metal Oxybarystock y adelante una T que es Thermal. De todos modos, en el día de hoy, podemos anunciarlo porque ya se anunció en la Intersolar de Múnich la semana pasada, la nueva tecnología de Citel que se llama CTC, se llama Central Thermal Control, es decir, un sistema de disparo en el interior del supresor de forma tal de que no haya ningún tipo de daño como tal. Y la sobretensión remanente es la parte de una sobretensión aplicada que permanece agua abajo o de uno o varios dispositivos de protección expresado en voltaje corriente. Eso de forma general como tal. Bien, esto es un análisis que quiero hacerles rapidito para que ustedes lo entiendan. Se lo voy a pasar para que lo puedan ver mucho más cómodo. Estos son los elementos fundamentales o las sobretensiones, los daños que nos ocurren todos los días. Si hablamos de daño silencioso, el primero sería la disrupción, que evidentemente es las sobretensiones pueden ingresar en las líneas de datos a través de acoplamiento inductivo, lo que puede resultar resultar en un procesamiento corrupto de datos. Es decir, muchas veces, ¿cómo traducimos esto a que se pueda entender qué significa? Muchas veces vamos a resetear un equipo porque evidentemente se quedó bloqueado. Y llegamos, lo reseteamos y comenzó a trabajar. Pero no analizamos por qué razón ese equipo o ese componente evidentemente falló, porque hubo un fallo. ¿Está claro? Cuando hubo una corrupción de los datos, ese daño silencioso puede ocurrir paulatinamente en cada uno de nuestros equipos y nos puede dañar. La degradación es la degradación de esos componentes y evidentemente va a haber un envejecimiento prematuro donde usted no lo ve. Usted tiene un equipo en su casa, ahora que tenemos todas nuestras casas, y después vamos a hablar de las regulaciones del NEC, que es lo que viene ahora, donde uno de los primeros puntos es la protección necesaria en el panel principal de nuestras casas, o de los edificios, o de los hoteles. Lo vamos a tocar ahora.
Por tanto, esta degradación y esta destrucción son daños silenciosos que no vemos y evidentemente van degradando nuestro equipo hasta que completamente lo sacan de servicio. Cuando usted toma la tarjeta, usted toma una tarjeta electrónica y usted, bueno, en mi caso, vuelo la tarjeta por si encuentro algún componente dañado y usted vuelve la tarjeta y no tiene nada. Lo primero que usted va a pensar, o la mayoría de las personas piensa en muchos casos, es: este fabricante no tiene las condiciones adecuadas, yo necesito algo más robusto. Y no es que sea más robusto, es que evidentemente necesito una protección coordinada y adecuada en cada uno de los casos. Por tanto, no tener en cuenta este daño silencioso puede afectar muchísimo. Las otras dos imágenes son daños desastrosos, como altos niveles de sobretensión provocados por descarga atmosférica o por otro tipo de sobretensión bien cercana que pueda, o una magnitud muy grande que pueda dañar completamente el equipamiento como tal dentro de nuestras instalaciones. Bien, esto es lo que le estaba conversando hace un momento. El supresor como tal es un elemento que no soporta sobretensiones permanentes. Por tanto, todo el área que está por encima de la curva, estamos hablando de 120 volts, por ejemplo, y le aplicamos 170 volts, 180 volts a esa línea, evidentemente va a abrirse el fusible del supresor. Por tanto, el varistor va a salir dañado, se va a afectar. El supresor está diseñado para sobre tensiones transitorias, ¿está bien? Ya sea de carga atmosférica o transitorio provocada por conexión y desconexiones de carga. ¿Está claro? Bien, entramos en estándar. Bien, algunos de los estándares que utilizamos en el diseño como tal son importantes a la hora de tenerlo en cuenta, eh, para poder definir, a poder establecer eh, eh, el dimensionamiento, la selección y la instalación de supresores. ¿Está bien? Primero que todo, vamos siempre entrando por lo que es obligatorio. Y pongo obligatorio porque a partir del 2020 el National Electric Code, o el NFPA 70, ha solicitado o ha escrito en sus artículos que sea de forma obligatoria en muchísimas instalaciones. Vamos a ver ahora la historia de dónde viene. Otro de los temas obligatorios del diseño de los supresores es vamos a decir, en la parte de la industria, lo que es maquinarias industriales, que ya no es maquinarias industriales, ya es controles industriales lo que tenemos en el interior. Y por supuesto el NFPA 180, que es dedicado fundamentalmente a lo que es puesta a tierra, sistema de pararrayos y todos los elementos captadores que pueda tener una instalación. Otro elemento de seguridad, para nosotros mucho más importante, después vamos a ver muchos más adelante para que lo entendamos, es, por ejemplo, la UL 97A, dedicada a circuitos secundarios de comunicaciones, la 97B, dedicado, por ejemplo, a protectores para datos de comunicaciones y sistemas de alarma de fuego, algo que se incluyó en el 17, pero no con la profundidad que ya está en el 2020. Vamos a verlo de todos modos. Y por supuesto, el estándar fundamental para los supresores contra sobretensión es el UL 1449. En caso de la UL, en seguridad, bien, cuando hablamos de directrices, hablamos de la IEEE. Todos deberíamos conocer, si seguimos en la UL IEEE, estos estándares que estamos hablando, aunque sé que muchos trabajan a través de la IEC, que lo tenemos como complementario, porque son nuestros partners y trabajamos en conjunto durante mucho tiempo. Entonces, la 1100, dedicado a lo que es cerramiento y conectividad para los equipos electrónicos. La más famosa, la C6241.1, dedicado a todo lo que es, digamos, protecciones o el diseño de las protecciones en baja tensión. Significa que en corriente alterna, baja tensión es 1000 volts hacia abajo y en corriente directa es 1500 volts hacia abajo. Así como la 6241.2 y la 6245. Como complementario, tenemos los estándares de la IEC. ¿Está bien? La 62305, desde la 1, que son los temas generales, hasta la 4, incluyendo ahí todo lo que es diseño de supresores, incluyendo ahí todo lo que es sistemas captadores, sistema de pararrayos o LPS, Lightning Protection System. Bien, bien. Miren qué interesante. Esto lo mantuve en inglés para que pudiéramos tocarlo entre las partes y pudieras ver. Bien, en el año 2014, yo quiero remontarme un poco más atrás, porque yo, bueno, de hecho tengo en mi oficina todavía el NEC del 2008, que fue creo que uno de los pocos que se tradujo
completamente al español, no sé si todos lo tienen. Bueno, había un solo artículo, que era el 285, todos lo conocen. En el 2014 aparecieron 8 artículos. En el 2017 se reflejaron en el National Electric Code 22 artículos referidos a la necesidad de instalar protectores. Ya en el año 2020 aparecieron 32 artículos, ¿sí? Recogiendo una gama muy importante de los equipos sensibles en la industria, la automatización, el desarrollo electrónico, en las telecomunicaciones, en los sistemas de alarma, automatización, como les dije, ¿sí? Todo lo que es paneles eléctricos. Hay una inmensidad de artículos dedicados a los supresores contra sobretensión. Ojo, el National Electric Code nos recomienda, hace obligatorio a partir del 2020 la instalación de protectores, siempre referido a los estándares de UL. ¿Está claro? Sí, está referido fundamentalmente a la IEEE, EUL y sobre todo los equipos listados. Vamos a ver dónde lo dice, en los ejemplos que vamos a traer. Bien, aquí le traje un ejemplo de una definición en lo cual quiero llevarles desde ahora la idea por dónde nos vamos a mover, cuáles son, por dónde vamos a entender el National Electric Code. El National Electric Code, cuando se refiere a protectores, primero es una definición general de, por ejemplo, en este caso, sistemas críticos, el sistema de fuerza crítica de operación, y en uno de sus artículos entonces se refiere a la necesidad de la instalación de supresores. Si lo vemos acá, aquí donde está en rojo a mano derecha, ahí dice bien claro que el protector primario, listado, primero que todo, debe estar listado, debe estar proveído a los sistemas a los circuitos del sistema de comunicación, así como también listados los protectores secundarios o protectores tipo 2. Ojo, en el caso del NEC, no se refiere exactamente el tipo 1, tipo 2, tipo 3, como dice Huele, pero debido a que lo hacen precisamente por zonas de riesgos para evitar incendios. Sí, el National Electric Code es una instrucción para la instalación, una instrucción para, digamos, seguir otros estándares como tal que están relacionados con ellos. Hay una aplicación en estos momentos del National Electric Code que usted, cuando entra al artículo, lo manda directamente a lo que dice Huele que tiene que hacer o qué tipo de protector debe instalar. ¿Bien? Por tanto, estos son los 22 artículos existentes en el año 2017 y aquí, bueno, aquí puse algunos de los fundamentales, los últimos que han salido del 2020. ¿Está bien? Por tanto, ya sabemos que habían 8, 22 y 32 en estos momentos. Les informo que el NEC del 2023 ya está fuera. Sí, ya está terminándose, ya está en la web de la NFPA, ya está fuera en la página web de ellos. Nosotros tenemos acceso, después lo comparto para que lo vean, pero sí existe en este momento. Sí. Aquí vemos una cantidad de artículos específicos donde, por ejemplo, miren, el artículo 645, equipos de información tecnológica, ¿está bien? Y el 645.18, claro, esto va a ser lo general, y aquí va a venir ¿quién? La indicación donde nos exige, nos propone, nos exige y hace obligatorio la instalación de supresores en cada uno de esos casos. Igual, cuando vamos aquí a los sistemas de emergencia, igual el 708, el 708-20, a lo que es sistemas críticos de operación, y así paulatinamente para cada uno de ellos, el 646. Aquí no está uno muy importante, que es el 420, que no estaba en ningún lugar, que es dedicado solamente a las sobretensiones. Sí, es un artículo completamente dedicado a las sobretensiones. Es uno de los ejemplos para que lo puedan ver de forma genérica, para que lo podamos ir viendo como elemento, como cada uno de los sistemas nuevos más modernos o la inclusión dentro del NEC para cada uno de los sistemas sensibles que existen en la operación,
que existen en la industria, en la automatización, en la electrónica, en el desarrollo. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver el artículo 230. Primero lo puse en inglés para que ustedes lo vieran y lo tengan ahí reflejado. Y después lo puse en español para que conozcan los que no leen inglés y lo puedan entender de cualquier manera. Es decir, este artículo de servicio como tal se dedica fundamentalmente a qué? A la definición. Yo no voy a leer lo que está ahí porque, bueno, voy a leer una parte si quieren. A la definición y la necesidad de instalación de supresores en, ¿dónde? Viviendas y hoteles, pequeños edificios donde realmente lo puedan necesitar. ¿Está bien? Es decir, está indicando que todos los servicios que suministren unidades de vivienda deberán contar con un dispositivo de protección contra sobretensiones. Dicho, ya está, lo tienen ahí, 230.67. El A. La ubicación. El supresor debe ser una parte integral del equipo de servicio o debe estar ubicado inmediatamente adyacente al mismo. ¿Qué significa eso? Que puede estar tanto en el panel de la distribución, el principal, o lo más cercano al equipamiento. ¿Está bien? Y una cosa importante, aunque aparece en Google en todas partes, pero que está definido aquí en el artículo 30.37, es que el supresor será de un tipo 1 o tipo 2. Hasta ahí lo dejan. Después hacen otras valoraciones y está algo como que yo creo que quitar esa diapositiva porque hablaba de en locación 1 con clase 1 y realmente podría traer un poco de confusión, pero sí lo define como tal. Importante, que sepamos que el tipo 1, quiero decirlo para que todos conozcan, el tipo 1 es el supresor que tiene la capacidad de, eh, de derivar corrientes de rayos, grandes corrientes a tierra. Por tanto, es un supresor que va en el panel principal de la instalación. Si el voltaje de protección, el voltaje de residual o el VPR, VPR, que ya sería para las normas americanas, es inferior al voltaje de inmunidad del equipo que voy a proteger, evidentemente puede ser tanto tipo 1 como tipo 2 como tipo 3. ¿Qué significa eso? Significa que en este caso, miren acá, aquí vamos a tener un protector en el main panel de la instalación y vamos a poner un protector de 300 kA. Podemos poner 300, 600, 750 kA o depende de la capacidad. Ya cuando hablamos, estamos hablando de un hotel, de un edificio de apartamentos, pero cuando hablamos de un residencial o pequeños apartamentos o un multifamilia, estamos hablando de protectores de 100 kA, menores capacidades dentro de las zonas urbanas, que es lo que estamos refiriéndonos acá. Cuando tengamos un panel residencial, el single family o el, disculpen, una casa normal, de una vivienda de familias, de una familia, digamos, de una casa de 2 cuartos, 3 cuartos, que tenga un panel de 125 amperes, entonces se ponen supresores más pequeños, de 50 amperes. Todos, cada uno de ellos tienen la capacidad de manejar corriente de rayos. ¿Cuál yo pongo? ¿Cómo lo determino? Porque para que yo quede 300 kiloamperes, a mí con 100 me es suficiente. ¿Y por qué pongo 50? A lo mejor no me es suficiente. Todo ese análisis vamos a ver si nos da tiempo para llevarlo al día de hoy. Por tanto, todo el análisis va a estar enfocado siempre en lo que queda de conferencia, el tipo de código, a qué se refiere y cuál es la aplicación que va a llevar como tal. Está bien. Este artículo 242 es uno de los que yo le llamo mucho la atención porque es un artículo muy interesante dedicado solamente a sobretensiones. ¿Está bien? Este artículo proporciona los requisitos generales, los requisitos de instalación y la conexión de protecciones contra sobretensión, definiendo, aquí se define bien claro también el bajo voltaje a partir de 1000 volts hacia abajo. ¿Está bien? Queda bien definido. La parte 3 de este artículo no se refiere a lo que es sobretensiones por encima de 1000 volts, que disculpen, para circuitos por encima de 1000 volts, que no es nuestro. Y como ven, el 242.1 es el alcance general, donde hay una serie de explicaciones que es mucho más largo que eso, simplemente se corta una parte para que se entienda lo que te queremos decir. Y vamos al artículo 248, que dice, un supresor debe ser un dispositivo listado. ¿Qué significa listado? Sí, que ha pasado una serie de pruebas en UL, en este caso, donde evidentemente
cumplió con cada uno de los requisitos eh, que técnicamente determinan la capacidad de operación y de derivación de grandes energías a tierra. Vamos a explicar ahora de dónde viene eso. Clasificación de corriente cortocircuito. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que cuando vayamos a instalar un supresor, tiene que tener una claridad el ingeniero, el técnico, el instalador, donde no se instala un supresor en un lugar donde la capacidad de cortocircuito es superior a la capacidad de cortocircuito del supresor. No sé si me entendieron ahí. Es decir, el supresor tiene un nivel de cortocircuito. Está definido porque se le hace pruebas de cortocircuito. Ese nivel de cortocircuito tiene que ser superior al nivel de cortocircuito de la instalación o de la subdistribución interior, en cualquiera de los casos. ¿Está bien? Dice acá que se marcará una breve clasificación de corriente de cortocircuito y no deben instalarse en un punto en el sistema, bueno, lo mismo que habíamos hablado anteriormente, y los supresores tipo 1 dice que se instalarán de acorde con lo que dice el artículo 244, 242, 12A y B. También lo vamos a ver seguidamente. Bien, estos son algunos de los ejemplos de paneles y cuando abrimos un panel de este tipo, estamos hablando de qué? De la ULQ 508A. No vamos a entrar en el tema, pero todo está interrelacionado. Si todo lo que es, digamos, paneles eléctricos, centro de control de motores, variadores de frecuencia, PLC, todos ellos están bajo la UL, es decir, la instalación de ellos, bajo la UL 508A. Tanto, la definición de estos puntos van interrelacionados con lo que dice UL. Tanto, el NEC ha definido desde 2017 que cada uno de la instalación de supresores que se hagan se refieren a un estándar de UL específico y a partir de ahí se pueda comprobar qué tipo de equipamiento instalar o conocer las características técnicas o eléctricas de ese supresor para poder proteger los equipos sensibles que estamos viendo en la figura. Bien, a ver, el 2.12a se permitirá que los supresores tipo 2 se conecten de acuerdo con uno de los siguientes factores al lado del suministro de conexión del servicio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que el supresor, en el caso del tipo 1, puede estar instalado al lado del breaker principal, tanto aguas arriba. Cuando se va a referir a UL, este artículo va a decir que lo puede conectar tanto aguas arriba, sin desconectivo, como aguas abajo, debajo del desconectivo principal. Si usted instala un supresor por debajo del desconectivo principal, siempre lleva un desconectivo, un breaker, un fusible. ¿Está bien? Eso no quiere decir que se vuelva tipo 2. Si está al lado del breaker principal. Si no lo está si no lo está ahí y está en la distribución, evidentemente, como he repetido varias veces en el día de hoy, el voltaje de protección de ese protector tipo 1 tiene que ser inferior superior que el voltaje de inmunidad del equipamiento, de forma tal de que no se dañe el equipamiento. Y además, como se especifica en el punto 242.14. Como ustedes conocen, los estándares siempre van hacia adelante y hacia atrás. Te mandan a buscar un artículo y después te viran hacia otro, y es como ocurre en este caso. Y es que el 214 lo que especifica fundamentalmente es que el supresor tipo 1 puede ser considerado tipo 2 en cualquiera de los casos. ¿Qué se refiere al servicio? Cuando se instala el servicio, cuando se instala el servicio, los supresores tipo 1 se conectarán a uno de los siguientes: conductor de servicio de puesta a tierra. ¿Qué significa esto? Conductor de electrodo de puesta a tierra, electrodo de puesta a tierra para el servicio o terminal de puesta a tierra del equipamiento en el equipo de servicio. Yo sé que es complejo y se vuelve un poco tedioso, pero lo que está diciendo aquí fundamentalmente es que si usted tiene un tipo 1, usted puede instalar a la barra principal de tierra de su instalación o al electrodo principal de tierra de su instalación o la puesta a tierra de su instalación como tal. Si a la entrada del servicio, evidentemente lo que usted necesita es derivar de forma segura toda esa corriente o toda esa energía hacia afuera, hacia el sistema de puesta a tierra. ¿Está bien? El otro artículo, los supresores tipo 2 siempre se instalarán en la distribución, es decir, siempre se instalan en la distribución de la instalación. Hay una excepción
No la puse acá porque se complica bastante, son muchos temas. Hay una excepción. Cuando usted hace el análisis de riesgo y usted determina que en el área donde usted tiene su instalación no hay probabilidad de impacto directo, usted puede poner un supresor tipo 2 de alta capacidad, de forma tal de que no va a derivar corriente de rayos. Yo aconsejo a todos los clientes que tenemos y a todos nuestros partners que en el área donde vivimos, yo vivo en Florida, ustedes viven aquí, aquí hay bastante carga atmosférica, no tomen el riesgo, aunque, aunque puede ser que le dé tipo 2, eso no es, prácticamente no existe, pero ojo, porque un tipo 2 que usted instala en la entrada de instalación, lo mismo puede, si hay una descarga atmosférica de gran capacidad, lo mismo puede encontrar el supresor achicharrado, que lo puede ser que no esté ni ahí, lo puede desaparecer. ¿Por qué? Por la capacidad y la energía que puede conducir o puede dar a esa instalación. Bien. Bueno, ahí después habla de los tipos 2, se deben conectar en el edificio o estructura en cualquier lugar del lado de la carga. El primer dispositivo de sobrecorriente en el edificio o estructura, es lo mismo. Y los sistemas derivados por separado. Si nos estamos refiriendo a qué tipo de supresor va a instalar el tipo 1, dónde va a instalar el tipo 1 y dónde va a instalar el tipo 2. ¿Está bien? Importante, lo más cercano que usted pueda poner el supresor tipo 2 del equipamiento, mucho mejor. Si tiene la capacidad de hacer una coordinación entre el tablero de distribución y el equipo como tal, evidentemente va a tener una mejor protección. No estamos hablando del pliegue principal de la entrada, que va a tener un supresor de entrada, sino la coordinación de, digamos, de supresores en la instalación como tal, lo que permita un voltaje de protección mucho más bajo. A eso nos da tiempo hoy. Bien, este se lo puse de forma general para que ustedes lo vieran, dedicado fundamentalmente a lo que es la parte eléctrica en la industria, pero se lo puse en inglés para que conozcan que ahí está la división, lo que les decía, clase 1, división 1, clase 1, división 2, y como está un poco confuso, no lo quise traer de forma general, sí le traje los ejemplos de los supresores que pueden instalarse en los paneles principales de una instalación de un sistema eléctrico para una industria, digamos 120.208, 277.480, en Estrella estamos hablando hasta ahora, Delta, puede ser cada uno de los casos, quiero decir, paneles de entrada y paneles de distribución. Si paneles de entrada, supresores de grandes capacidades. Y una cosa interesante, vamos a tomar un tema porque a lo mejor me lo pregunta cuando termine. Normalmente, para hacer pruebas en los supresores, se utiliza una corriente máxima de 200 kiloamperes. Sí, aunque yo sé que aquí en Costa Rica me dieron un rayo por encima de esa capacidad, los japoneses en el 2016 estuvieron en San Luis, Missouri con nosotros y ellos pidieron también una mayor capacidad que 200 kiloamperes, pero no es común que ocurra ese valor tan alto en energía. Por tanto, todavía los estándares se mantienen 200 kiloamperes. Y la pregunta es, bueno, si yo tengo, si el valor medido, el valor en los cuales se hacen las pruebas de 200 kiloamperes, ¿para qué yo necesito instalar uno de 300, uno de 600, uno de 700? Bueno, evidentemente hay dos factores fundamentales que hay que tener en cuenta. Una es que siempre que ocurre una sobretensión, el supresor se degrada. Por tanto, va disminuyendo su tiempo de vida útil. ¿Está bien? Y ese es el primer punto. ¿Y esto qué permite? Permite que si usted pone un supresor de 400, 600 kiloamperes, evidentemente el tiempo de vida útil va a ser mucho más extendido. Si usted, y este es el segundo punto, si usted pone uno de 100 o 200 kiloamperes, eso quiere decir que la corriente máxima quiere decir que si hay una descarga de esa capacidad, va a parar una sola vez. Sí, va a ser el fin de vida de él. Y sin embargo, de la otra manera, usted puede extender su vida útil, usted puede permitirse de que el supresor pueda durar 10, 20 años en la instalación. ¿Está bien? Por tanto, el dimensionamiento y la selección determina claramente sí o no el tiempo de vida útil. Disculpen. ¿Está bien? Bien. Este es interesantísimo. Todo lo que es dedicado a elevadores, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Como habíamos hablado hasta ahora, artículo general. Bien, artículo de forma general, el alcance, que es lo que habla dedicado a la instalación de equipo eléctrico cableado usando conexiones con ascensores, montacargas, carreras mecánicas, andenes móviles, plataformas y demás. Y
el artículo dentro, referido dentro de esa parte del 620, el 51. Todos los artículos que están referidos, los 32 que hablamos, que están referidos a protecciones, tienen la misma forma de trabajo. Es decir, el alcance con su explicación, y aquí andamos por el 51, ¿eh? Por tanto, hay otros artículos referidos a instalación de cableado, probablemente niveles de cortocircuito, probablemente toda una serie de aspectos fundamentales dentro del NEC para evitar incendios y daños dentro de las instalaciones, y dentro de ellos el NEC ha incluido la parte de protecciones eléctricas. Por tanto, si ustedes leen acá, está bien claro aquí que dice protección contra sobretensiones donde cualquiera de los medios de conexión del 60-20-51 ha sido asignado como suministrar una carga de sistema de emergencia. Estamos hablando de elevador y esto y demás. Una carga de sistema legalmente requerida o una carga crítica. Si para cada uno de ellos, usted debe tener en consideración la instalación de supresores. Por tanto, el tema de la instalación de supresores ya deja de ser un elemento a determinar o sí o no, sino es que evidentemente es necesario, y evidentemente si vemos los resultados de años, en los últimos años, es imprescindible. Es decir, no porque yo trabaje acá, no porque lo tenga todos los días frente a mí, sino porque estoy seguro que cada uno de ustedes lo puede haber sufrido en cada una de sus instalaciones, y evidentemente no considerarlo es garrafal, es bastante difícil no considerarlo, y considerarlo entonces lleva un análisis, un estudio y una preparación. ¿Está bien? Ojo, lo que no protejamos hoy nos va a durar muchísimo menos. Al seguro que va a ser así. Un ejemplo de las locaciones, igual, aquí empezamos con equipos más pequeños. ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis, decimos, bueno, estas escaleras eléctricas que hay aquí en este momento son escaleras que evidentemente ya están en la distribución de un sistema eléctrico, de una instalación de ese edificio que estamos viendo ahí. Por tanto, lo que llega a ese punto ya no son corrientes de radio, son corrientes sobre tensión o tipo 2. ¿Está bien? Por tanto, aquí entramos con supresores de 50, 70 kiloamperes y más pequeños incluso para la parte de corriente alterna o corriente directa en caso que lo necesite. ¿Está bien? Y el último que creo que voy a tocar, pues creo que me queda otro, es dedicado al 645, dedicado a todo lo que es equipamiento de tecnología informática. Lo mismo, la misma tipología, el mismo análisis, donde la protección contra sobretensiones para sistemas de datos de operaciones críticos debe ser listado. Si son equipos que tienen que ser listados, y se debe proporcionar protección contra sobretensiones para los sistemas de datos de operaciones críticas. Está escrito así, textualmente, como están viendo ustedes. Por tanto, para cada uno de ellos, si usted tiene un análisis específico para cada uno de los artículos del NEC, y para cada uno de los estándares también, ¿no? Para cada una de las normas o estándares, si usted tiene una propuesta de protectores para cada uno de los casos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos protectores de corriente alterna, aquí tenemos de rack, quiere decir entrada y salida de RJ45, lo tenemos en POE, POE-A, POE-B, 6A, si hasta 10 gigas, tenemos cada uno de ellos. Para lo que es serie de puertos de serie, tenemos aquí todo lo que se dedica, digamos, a MJ40, disculpen, RJ45, ya sea igual en POE-A, POE, para exterior, para interior, para cualquier tipo de aplicación. En cada uno de los casos vamos a poder proporcionar un equipo como tal. Y creo que este es el último. Mira, aquí trajo un ejemplo de cómo realmente luce, un ejemplo, el data center y equipo de sistema de emergencia. ¿Está claro? Si el artículo 645 y el 700 no lo había tocado. Emergency system. ¿Está bien? Aquí está bien claro en inglés. Aquí está bien claro en inglés donde nos dice listed search protected service provided for critical operation data system. ¿Está claro? Aquí también shall be, aquí está obligado, es decir, es necesario instalarlo en cada uno de ellos. ¿Está bien? Y por último, el 670, para que lo vean aquí, protección contra subvención de maquinarias industriales con enclavamiento de seguridad, dispositivos de control no protegidos eficazmente contra sobretensiones. Es decir, el circuito de suministro de entrada debe tener protección contra sobretensiones instaladas. Es decir, ya no es un tema de nuestro como fabricante, es un tema de regulación nacional en este momento. Aquí decía M50, me disculpan ahí. ¿Está bien? Por tanto, cuando hablamos de un proceso de automatización como esto,
en la industria, evidentemente tenemos muchos elementos que puedan dañarse. Empezamos con encapsulados, que tenemos muchísimo, raíz DIN, que tenemos muchísimo, y ya empezamos con protectores de corriente directa, protectores de lazo 420 mil amperes, RS 485, 422, 432, cualquiera de ellos, y la serie, digamos, de conectividad por datos, ya sea puede A, puede B, CAL 6A, hasta 10 gigas, tenemos en cada uno de los casos. Algo interesante, todos estos equipos que están ustedes viendo aquí, todos están listados, están bajo los UL, ¿está bien? Y una cosa interesante, todos nuestros equipos son UL e IEC. Bien, eso es importantísimo, ¿eh? Tenemos la doble certificación, digamos, más conocida, porque también tenemos todos nuestros equipos certificados bajo los estándares de la NOM de México, todos están ahí. Estamos listados, o tenemos todos nuestros equipos certificados bajo los nuevos estándares de la UK, de Inglaterra. ¿Está bien? Tenemos además bajo los estándares japoneses y así muchísimo a nivel internacional en cada uno de diferentes estándares que puedan existir. Si el ser un grupo mundial tiene la capacidad de hacer este tipo de trabajo y aparte las fabricaciones nos lo permiten. Bien, entendimos hasta aquí. Quiere decir, son 32 artículos que tienen una relación muy definida, muy clara, donde exige completamente dónde hay que instalar protectores, a qué tipo de, digamos, de equipos o elementos de la industria, o digamos, eh, yo siempre hablo de equipos sensibles, o equipos más sensibles posibles, como, digamos, sistemas de control de incendios, sistemas de emergencia, sistemas de UPS, sistemas de automatización, cualquiera de ellos va a necesitar una protección para evitar los daños. Ojo, si nosotros no protegemos hoy, me reitero, el tiempo de vida útil va a ser bien limitado. Bien, vamos a hacer un análisis. ¿Qué tiempo me queda? ¿Me puede decir qué tiempo me queda? ¿Me escuchan? Media hora. Ok. Bien, esto es un análisis sencillo para que entendamos todo a qué nos referimos cuando hay tantos estándares y nosotros cumplimos con ellos. Si está la UL 508A, es lo que estamos hablando, todo lo que es los paneles de control industriales, los centros de control de motores, los panel board, que son los más conocidos de todo el mundo, digamos, de conectivos como tal, los switchboard, y ya cuando hablamos ya de pizarra general de distribución. Cada uno de ellos va bajo un estándar y todos ellos convergen en la UL 1449, que de hecho empezó este año en la quinta edición. Ya Citel tiene todos sus supresores certificados. Y algo que se me olvidó decirle es que Citel tiene más de 5.500 productos en este momento. Item. Diferentes para todo tipo de capacidad. Sí, son 5.500, lo cual le da a cada uno de los clientes, nuestros partners, la posibilidad de darnos solución a cualquiera de las aplicaciones que puedan aparecer en el mercado. Y algo mucho más interesante, al ser fabricante tenemos la capacidad de adecuar según su aplicación el tipo de solución que usted va a instalar. ¿Está bien? Por eso trabajamos con muchos fabricantes o muchos, digamos, operadores de telecomunicaciones, de paneles eléctricos, de iluminación, de fotovoltaico. Quiero decir, hoy por hoy, un ejemplo sencillo es que en Estados Unidos hay un boom muy grande con el tema de los fotovoltaicos y ya nos fuimos a 1500 volts, que es el máximo que al día de hoy permitido en baja tensión, en corriente directa. Y para elevar el voltaje en lo que es los sprints de los paneles solares, bien, cuando vamos a inyectar al grill o vamos a inyectar a la red, nos fuimos a 800 volts. Por tanto, si usted tiene el desarrollo de los dos supresores antes que esto saliera, ya lo teníamos hecho ya. Por tanto, tenemos 800 volts en alterna y 1500 en DC. También para fotovoltaico. Todos tipo 1 en cada uno de los casos. Usted puede instalarlo tanto para proteger el panel de distribución de la instalación o la salida del inversor como la entrada de corriente directa que le puede dar al inversor o regulador de la instalación. ¿Está bien? Importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? La certificación de UL, quinta edición. ¿Qué tipo de supresor vamos a instalar? Tipo 1, tipo 2, tipo 3.
¿Qué aplicación de voltaje? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tipo de network tenemos? ¿Está bien? Para poder determinarlo, importante, en el caso de corriente alterna, tener en cuenta todo lo que es el SCCR, quiere decir niveles de cortocircuito. ¿Está bien? Hay un término importante a la hora de seleccionar un supresor o los elementos fundamentales, y uno de ellos es la corriente nominal. Todos leemos 20 kiloamperes en corriente nominal y pensamos que esa es la corriente máxima del supresor. Puede ser, ¿eh? Pero puede ser que no. ¿Qué significa esto? Significa que usted debe aplicarles una prueba de laboratorio para poder determinar si el equipo está en correspondencia con los niveles de protección y con los niveles de resistencia interna de ese supresor. Por tanto, usted aplica 15 impulsos repetitivos de 8 en 20, de onda 8 en 20 de corriente, y usted debe obtener más o menos 10% de su resistencia externa y el voltaje de protección. ¿Está bien? Por tanto, usted lo que hace acá es, vamos a darle un pulso aquí para que veamos, una vez tenemos un generador, empezamos a darle impulso al supresor, impulso, impulso, y por cierto, no puede dispararse, ¿no? Se tiene que soportar esa corriente 15 veces. Si pasa las 15 veces, evidentemente, el supresor pasó esa prueba. Ahora, un detalle interesante, que es bueno recordarlo ahora que estamos hablando acá, para que todos conozcamos, porque acá estamos hablando con fabricantes, y no nos vamos a entrar tanto en la fabricación, pero sí un detalle importante que debemos conocer es que la corriente máxima en UL IEEE no existe como definición. ¿Está bien? No existe. Nosotros como fabricantes determinamos las pruebas, nuestras pruebas de la corriente máxima del equipo, pero no está aprobada una corriente máxima. Así que cuando usted vaya al UL IQ Products, que es donde usted verifica cada uno de los supresores si de verdad están listados o no, usted no va a encontrar corriente máxima. La corriente máxima, por cierto, nosotros podemos probar hasta 240 kiloamperes. Tenemos el segundo generador más grande del mundo. ¿Está bien? Así que cuando un fabricante venga y le diga, yo tengo 300 kiloamperes, pregúntele dónde lo sacó. Porque no se puede probar. Si la suma matemática de varistores vamos a decir, en sándwich, o la conexión entre ellos, permite definir una corriente máxima, pero no está medida en estos momentos. ¿Ven? Cuando llegan 300, 1500, los que quieran decir kiloamperes, evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad para llegar a él. Bien, entonces los valores típicos son 20, 10 kiloamperes para el tipo 1, 20, 10, 5 y 3 kiloamperes para el tipo 2. Y para el tipo 3, quiero decirle que el tipo 3 es un supresor que no es lo que usted está acostumbrado a ver en UL. Es un supresor como la regleta protegida, o el outlet, o el tomacorriente protegido. ¿Está bien? Bien. Otro tema interesante de conocer es el voltaje de funcionamiento del MCOB, que ya lo habíamos tocado, y la clasificación. Bueno, el voltaje de funcionamiento continuo máximo. ¿Qué significa eso? Significa que normalmente usted tiene una red de 120.208, ¿cierto? Por esa línea, usted debe tener más o menos que 10%, que es la regulación del estándar. Usted puede subir a 127 o a 130 y puede bajar vamos a decir, a 108 volts aproximadamente. Tiene que calcularlo correctamente como es. Pero si usted se va de ese rango, lo más probable es que dañe el fusible interno del supresor. Por tanto, usted tiene que probar que el supresor va a funcionar por encima del valor nominal de operación. ¿Está bien? Entonces, el varistol que se utiliza, si tenemos una red de 120.208, usted no va a hacer un varistol de 120 volts. No existe. No se va a hacer. Se utiliza un varistol de 150 o 175. 150 es lo más adecuado porque mientras más cercano estemos al valor nominal de operación, menos probabilidades tenemos de seguir de dañar el equipamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos un varistol de 150 volts, el disparo de ese supresor, de ese varistor, va a ser alrededor de 175, 180 volts. ¿Está claro? Cuando hay una sobretensión. Por tanto, si usted lo pone a 175, que es justificable, incluso hasta 210 es justificable el varistor ponerlo en el supresor para sobre todo en los circuitos distantes. Y decir, hay circuitos distantes en la distribución
digamos, de la compañía de electricidad de ICE, que evidentemente no van a tener la misma regulación que los circuitos más cercanos, y pueden haber daños en los lugares rurales, también pueden haber daños como tal. ¿Está bien? Algunas de las clasificaciones de voltaje nominales: 120, 208, 240, 347 y 600 volts RMS. Bien, en la selección del supresor, si me permiten poner esto para acá para que lo entendamos, medimos la tensión que existe como tal en la línea. ¿Sí? Llegamos y medimos entre líneas que tenemos, 480, 480 y 480. Entre línea y neutro, que no sé por qué no me salió la línea en neutro, porque es blanca a lo mejor, porque, para seguir con el código de colores, porque es blanco, tenemos 277, 277 y 277. Importante, entre línea y neutro, entre línea y tierra, hay 277. ¿Por qué? Porque no, normalmente la línea y el neutro están unidos a la entrada de la instalación cuando tenemos que un sistema TNS, que no es nada más que la unión del PEN, que es el Protection Air del neutro, quiere decir el transformador está aterrado y de ahí sale un neutro, que es el que llega a la instalación, de ese punto de aterrado central, que llega a mi instalación, y en ese momento lo uno a la tierra de mi instalación, un centro de telecomunicaciones, un hospital, una base aérea, cualquiera de ellos, y lo uno en ese punto. A partir de ese punto, el breaker principal o el panel principal o el tablero principal de mi instalación, van a caminar el neutro y la tierra independiente. De esa forma que logramos que si hay un cortocircuito que expira, si hay un accionamiento, funciona el... Aquí hubo algo interesante que no me dio tiempo de ver. Disculpen. Y dispara el supresor, la sobretensión regresa ¿por dónde? Regresa por el bus bar o el PE, Protection Air, que es la tierra de mi instalación, hasta digamos, hasta el sistema de puesta a tierra de mi instalación. Y buscando qué cosa? Buscando el punto de menor impedancia. De esta manera, logramos tener seguro el disparo de supresores con los circuitos que puedan existir dentro de transformadores en nuestra instalación, y evitamos evitamos el daño de la vida humana. Cuando usted toca un equipo, si no está correctamente aterrado, evidentemente quien va a sufrir la sobretensión va a ser usted o la sobrecorriente. ¿Está claro? Por tanto, no invertir nunca el neutro con la tierra. Eso es muy importante, ¿eh? El neutro es un retorno para los equipos que monofásicos. Por tanto, no debemos invertir el neutro con la tierra en ningún momento. Y, ojo, el voltaje entre el neutro y la tierra debe ser cero, o lo más cercano a cero. Si no es cero, algo está pasando en la instalación. Busquen que haya algún problema. ¿Está bien? Bien. De la misma forma, vengo a un tablero principal y le hago un estudio de un tablero principal. Lo abro, veo que viene la red eléctrica, alimento, y por supuesto tiene una salida a la carga como tal, donde van cada uno de los circuitos. ¿Qué tipo de supresor instalo? Sin hablar todavía de capacidades. ¿Qué tipo de supresor instalo a la entrada de mi instalación? ¿Un supresor qué? Tipo 1. Por tanto, yo vengo con mi supresor y instalo un supresor tipo 1, un MS. ¿Está bien? ¿De qué capacidad? De 100. Los MS que tenemos nosotros son de 80, 100, 160 y 200 kiloamperes. Eso lo vamos a determinar después en función de las capacidades y las probabilidades de descarga atmosférica que tenga la instalación. ¿Está bien? Bien, eso sería un análisis sencillo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va a funcionar como tal el supresor? Sí, miren esto que es interesante. Tenemos un voltaje pico, un voltaje RMS, y tenemos constantemente sobretensiones que van saliendo. Transientes. Esto ya lo vi muy bien. Esto no lo voy a mirar. Lo que quiero enseñar es otra cosa. Sí. Tenemos un transiente que viene en mi instalación y evidentemente vamos a tener el surge o la sobretensión que va a pasar a través de quién? De un cable, y ese cable que va a tener en la salida una carga. Evidentemente, si no tenemos ningún supresor, ese equipo o esa carga que tenemos ahí instalado se va a dañar. ¿Está bien? Por tanto, si nosotros al menos instalamos un supresor, digan, bueno, está correcto. Si está correcto, no debería pasar nada, pero sí, vamos a decir una cosa antes de hablar de esa parte. Lo que va a hacer el supresor siempre es
derivar de forma segura a tierra esa sobretensión. ¿Para qué cosa? Evitar el voltaje de protección entre este punto y este punto. A ver si puedo escribir aquí. A ver si puedo escribir aquí. El voltaje de protección entre este punto y este punto. Vamos a poner VP sea inferior al voltaje de Winston o inmunidad de mi equipamiento. ¿Está bien? Si nosotros logramos que eso suceda, nos va a permitir a nosotros que nuestra carga o nuestro equipo, el que sea, no tenga problema en ningún caso. Bueno, no importa. Bien, por tanto, si tenemos eso correcto, no debe dañarse mi equipamiento. Por tanto, la selección del supresor va a determinar, además, no solamente instalar supresor por instalar. Ahí no ganamos la pelea. La pelea la ganamos cuando nosotros instalamos el supresor adecuadamente, coordinadamente y correctamente. ¿Está bien? Ojo, un tema importante. No sé si me dará tiempo, que no queda mucho tiempo. A ver dónde está. Vamos. No puedo traer la pantalla. Bien, lo que quería decirle es que la distancia entre la línea y la tierra, pasando por el supresor, hay una regla que se llama la regla de los 50 centímetros. Debe ser la menor posible. De forma tal de que ahora sí lo pude, cuando usted calcule el voltaje de protección que da este supresor, va a estar aquí, mire, aquí nada más con los bornes, en este punto. Por tanto, la caída de tensión entre este punto y este punto, hay que calcularla. Bien, caída de voltaje hay que calcularla. La caída de voltaje hay que calcularla entre ese punto y ese punto. Hay que calcularlo obligatoriamente. Por tanto, el voltaje de protección suyo va a estar en función de quién, de esta caída de voltajes, más esta caída de voltaje, más el voltaje de protección que me dejó mi supresor. Si no lo coordina, si no le hace la instalación en cable, en distancia, también podemos tener algún daño como tal. ¿Está bien? Bien. Déjame ver aquí cómo saco. Un momento. Ok. Bien. Bueno, si tenemos un transiente y tenemos el supresor correctamente adecuado o, digamos con las coordinaciones, con todo el cálculo, todo el análisis, evidentemente vamos a tener una derivación a tierra de la mayor parte de la energía. Ese 85 que pusimos ahí es teórico, y siempre la carga, siempre el equipo sensible va a haber una sobretensión o una sobrecorriente. No hay forma que usted pase el 100% a cero hasta el día de hoy, pero sí disminuye muchísimo los valores y el equipo puede soportar un 15% de esa sobretensión. ¿Está bien? Algunos de los transitorios indirectos, contactores, relay, circuitos de break, directos ya dijimos que son la descarga atmosférica, indirectos transitorios, conductores, relay, circuitos de break, transformadores, máquinas, motores, bancos de capacitores. ¿Qué más? Máquinas de soldar. La máquina de soldar, ¿qué cosa es? Un cortocircuito a tierra. Cuando hay un cortocircuito a tierra, ¿qué le pasa al voltaje? Tiende a cero y la corriente a infinito. Cuando eso regresa el desbalance de la red, evidentemente crea una sobretensión, una sobrecorriente que puede dañar equipos adyacentes. Por tanto, nunca instalar equipos sensibles en cargas que conectan y desconectan como esta que estamos viendo ahora. Por ejemplo, sencillo, para que entendamos todo, no instalar en un panel de aire acondicionado una computadora, por favor. ¿Está bien? Este es el concepto básico de CITEL. El concepto básico de CITEL se refiere a que hay que hacer un análisis de riesgo de mi instalación. ¿Qué probabilidad o no tengo de impacto directo? Después voy al concepto de la caja, que es uno de los conceptos que no hemos tocado en el día de hoy, pero quiero tocarlo para que ustedes lo sepan. Es el concepto fundamental donde determina qué necesidad o no de supresores lleva mi instalación, mi edificio, mi centro de datos, mi oficina, mi casa, todo lo que podamos analizar es una caja. Tanto todos los cables que entran y salen, depende del network que tenga o aplicación, como corriente alterna, comunicaciones, iluminación, fotovoltaico, aire acondicionado, seguridad, LAN, cualquiera de ellos, cámara de seguridad, disculpen, puede traer una sobretensión a mi instalación, tanto el equipo como el equipo que transmisión que está en el interior.
hay que hacer análisis de protecciones en cada uno de los casos. Para eso, tenemos más de 600 documentos diseñados en estos momentos donde determinamos dónde se va a localizar el supresor. Esto sería, por ejemplo, un lugar de una radio base, ¿está bien? Donde tenemos el ITS, que viene a la alimentación de la red, con un tanque de combustible, con baterías o controladoras. Este es el grupo electrógeno que va a estar allí. Grupo electrógeno, el ITS, un banco de combustible, y esta sería, digamos, el shelter de las comunicaciones. En cada uno de ellos hacemos un análisis y localizamos un supresor en función de la probabilidad de fallo que pueda tener. ¿Y cuál es la función del supresor? Ante una sobretensión, drenar de forma segura a tierra esa sobretensión, dejando un voltaje de protección que sea que inferior al voltaje de inmunidad del equipo a proteger. Las distancias, como les decía, la distancia debe ser 50 centímetros de la línea a la tierra. ¿Está bien? Ya que usted tiene que sumar todos los niveles de tensión o el nivel de protección que usted va a tener. La caída de tensión en este punto, la caída de tensión en este inductor y, evidentemente, el voltaje de protección. Y usted puede dañar un equipo pensando que está entrando un protector y no lo hizo correctamente. Y por último, la coordinación de supresores. Digamos, un tipo 1 y un tipo 2, lo más cercano al equipamiento, o un tipo 2 o un tipo 2, también puede ser en la distribución. ¿Qué significa esto? Que después de 10 metros, si usted derivó de forma segura a tierra, si tiene un equipo, por ejemplo, tiene un panel de distribución y en ese panel de distribución tiene un transmisor a 5 metros, pero a 10 metros tiene un equipo de radioenlace de comunicaciones, o más de 10 metros, evidentemente, a ese equipo que está más de 10 metros hay que poner un supresor. Hay que hacer el análisis de la instalación de supresor en cada caso. Bien, este es el mismo caso. ¿Cómo minimizar los riesgos? Si hay probabilidad de descarga atmosférica, este es el análisis del área donde vivimos nosotros, es decir, hay 85 descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado, que en 2021, el lugar donde me cae en Texas, por tanto, teníamos que evitar que ese daño nos afecte. ¿Qué pasa? La red o la instalación mía está interconectada por tierra. Si usted daña un elemento de red que usted tenga aquí, evidentemente, al estar todo interconectado por tierra, puede haber un fallo múltiple de mi instalación. Por tanto, obviar o no tener en cuenta la protección de uno de los elementos de red que traen sobretensión a mi instalación es probablemente un riesgo muy alto y que nadie quiere correr. Por tanto, si usted, después miramos estos datos porque no nos queda mucho tiempo, si usted instala un supresor, lo hizo muy bien, a un elemento de red, evidentemente ante una sobretensión funcional, su red va a estar bien, pero el equipo adyacente que le pasa se va a afectar. ¿Por qué? Porque está interconectado por tierra. Los supresores son bidireccionales, los mismos conducen de línea a tierra que de tierra a línea. Por tanto, lo que logra el supresor, aparte de derivar de forma segura a tierra, siempre es un bypass entre la línea y la tierra, dejando seguro el equipo a proteger. Pero si cae una descarga atmosférica en este punto y sube por tierra, evidentemente el supresor va a hacer un bypass regresando a la línea. Claro, de este lado, llevamos un supresor dentro de la luminaria como tal, en el caso que sea necesario. ¿Está bien? Por tanto, hay que proteger de forma segura cada uno de los elementos si lo consideran. También importa el bolsillo, importa cuánto dinero tengamos para gastar, pero también tenemos que saber cuánto dinero vamos a gastar después. Bien, en este caso, hay una derivación de la corriente por todo el circuito, buscando que el punto de menor impedancia. ¿Quién lo logró? Lo lograron los supresores, logrando un bypass entre la línea y la tierra. Bien, ese es el concepto de la caja, por favor, para que lo tengan en cuenta. Pero sí, yo creo que voy a terminar porque, o sí, me queda algún tiempo. Sí, yo creo que vamos a pasar a la parte de preguntas. Aquí tenemos algunos otros temas, pero los podemos tocar en otro momento. ¿Está bien?